¿Sí? Muy buenas noches a todos. Estamos encantados, como siempre, de que vengáis a las presentaciones de la librería de Ángela y hoy, bueno, encantadísimos por el aforo, totalmente bien. Hoy tenemos la presentación de la novela de David Muñoz Mateos, es un autor zamorano, por algunos conocido de aquí, ¿no? Entre aquí, mucha gente que lo conoce. Entre los ojos escondidos es la novela que vamos a presentar hoy y al autor nos lo va a presentar Luis Carlos Nuevo, que en algunos sitios hemos puesto nuevo, ¿verdad? Todo vuestro. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y bienvenidos todos a este evento. Muchas gracias, Librería de Ángela, quiero dar las gracias. Quiero dar las gracias también de antemano a la editorial Muñeca Infinita y al autor David por venir hoy y estar con nosotros y acercarnos la literatura. Es la sexta de una gira que está haciendo bastante fructífera, al menos hasta la fecha. Esperamos que hoy también sea así, ¿no? Zamora, Salamanca, Zaragoza, Madrid, León. Hoy toca Benavente, después Sevilla, Córdoba, Valladolid y Barcelona. ¿Está yendo todo bien? Sí, ¿no? Sí, muy bien. Bueno, muchas gracias primero a todos por venir. Muchas gracias a la librería, muchas gracias Luis Carlos, es un placer estar aquí y sí, de momento todo muy bien y encantado de venir aquí a presentarlo. Bueno, el azar de un amigo conoce a otro amigo es un poco la causa primera de estar yo hoy aquí. Por ahí está la amiga en este caso, ¿no? Emilia. Bueno, para mí esto es ha sido lo primero una fuerte responsabilidad, pero un enorme privilegio, ¿no? Intentaré ayudar en lo que pueda a que conozcamos el libro, que conozcamos al autor. Yo hace ya algún tiempo que dejé atrás las aulas y las clases de literatura, pero no los libros ni la lectura. Eso yo espero que nunca, ¿no? Y bueno, y poder participar aquí, aunque sea como mero lector, tener un libro como centro, acompañados de su autor y en una librería, para mí es un privilegio y yo me siento muy agradecido por ello y así lo quería transmitir antes de empezar, ¿no? Vamos a empezar con David. Primero, en principio hablaremos principalmente del libro y del autor, también en la medida que él lo desee. Para empezar les voy a recordar algo sobre su biografía. Tienen datos en las solapas. Si han escuchado la cadena SER esta mañana, también creo que ha contado un poco de su vida. Y bueno, lo que estime conveniente, ya estas son las cosas un poco que ayudan a entender quizá la literatura, pero nos vamos a centrar en el libro, ¿no? Bueno, David Muñoz Mateos nace en Zamora en 1988. Tiene una página web que también se puede consultar, creo que está marcada aquí, si no, Google, David Muñoz Mateos. Estudió filología, 2 másters, un doctorado inacabado en una universidad de Estados Unidos que gracias a eso me consta que se dedicó a escribir. Afortunadamente pues tenemos, ¿no? Porque ahí está, para llegar a ser lo que uno va siendo y lo que es, también va teniendo que tomar decisiones por el camino, ¿no? Un año en la Fundación de Antonio Gala, una beca en 2022 por el Ministerio de Cultura para la creación literaria y después una cuestión que quizá lo mismo puede ser comentada, ¿no? 3 años de librero de viejo en la costa de Irlanda, en la costa oeste de Irlanda, 3 años explorando las montañas sanabresas, un curso como profesor de secundaria que en eso compartimos, pero creo que ¿no? Que si de tirar por ahí también estaríamos ahora mismo sin libro, me da la impresión, ¿no? Y bueno, con todo esto se fue fraguando no solo esta novela, sino otra novela más, ¿no? Por cierto, me permiten un momentito. Antes de esta,
Esta no sabías que la tenía. No, sorpresa. Primera, Felipón. Fue su primera novela. Y yo creo que es un buen momento. Hoy vamos a hablar de la segunda, pero yo creo que una vez que hemos leído la primera, que vayamos a ver la primera, la segunda seguramente en otro evento habrá que leer la primera. Aquí está. Bueno. Entre las hojas escondido es la que hoy nos ocupa. También ha realizado y sigue realizando traducciones. Escribe en un pequeño apartamento de París y da clases de español en la Sorbona. Yo me pregunto, supongo que quizá hablando de traducciones, alguna traducción, ¿lo ves? Hombre, ojalá, de momento no. Y yo no soy el que la va a hacer, desde luego, pero ojalá alguna editorial se anime a traducirlo a otro idioma, claro. Sí. Estoy abierto. Yo estoy seguro que es al menos primero, no sé, inglés, francés y lo que ven. Yo pienso que está ahí. Bueno, queríamos hacer un poco el formato de... Les voy contando alguna cosa. No sé qué ha pasado ahí. Bueno, sí. Les voy contando... ¿Se oye bien sin micrófono? Sí, si habláis alto, lo correcto. Bueno, pues... Vamos a la voz. Les voy a ir contando algunos aspectos de la obra y él va también, vamos a conversar un poco, en formato un poco podcast, ¿no? Bueno, suponemos que entre ustedes habrá quien quizá ya haya leído la novela y quien no haya leído la novela. No sé, yo creo que seguramente será la mayoría quienes no hayan leído la novela, pero bueno, podría ser lo contrario. Es decir, que la presentación tendría que ir mayormente dirigida a quien no haya leído la novela, pero también hemos de pensar en quien sí la haya leído, ¿no? De todo, la cuestión es que poder aportar elementos de reflexión y de profundización a quien sí la haya leído y poder marcar temas a quien está expectante y quiere saber cosas y que después pueda, a ver si somos capaces de que después diga, sí, me va a apetecer leer la novela, ¿no? Vamos a hablar un poco de la acción, de los personajes y un poco animar también, al menos yo creo que, al menos lo que yo debo hacer aquí es intentar también que haya un poco de animación al leer en ese sentido. Y la ayuda de David en este caso va a ser inestimable. En cualquier caso, habrá que mantener cierta cautela porque tampoco hay que desvelar demasiado, ¿no? Es lógico, entenderán que no desvelemos mucho porque siempre hay que mantener un poco que está ahí esa emoción de descubrir con la lectura, que eso tampoco hay que privar al lector de eso, ¿no? Así que bueno, nos conformaremos con suscitar la curiosidad y mejorar la comprensión. Ahora, yo les voy a decir una cosa. Si fuera una cuestión de mera animación a la lectura, esto sería muy fácil. Serían 2 capítulos, nada más, creo. Yo creo que con los 2 primeros capítulos, no hace falta más. O sea, no hace falta más leer, no. Sino que si leen los 2 primeros capítulos, se va a lanzar. Pues como un poco como una montaña rusa. Esos 2 capítulos es subir y llega un momento, a partir de ese momento ya no van a poder volver atrás y además van a seguir hacia adelante y la van a acabar. Esto, no sé, a mí me pareció en todo momento cuando lo leí que esto iba a ser así, que después no había vuelta atrás, ¿no? Entonces, no sé, yo una cosa que le quería preguntar es si esto sucede también al escritor o le ha sucedido a la hora de escribir también, que ha condensado ahí esa tensión que ha permitido después que todo vaya como un tren hacia abajo, ¿no? Hombre, yo creo que un poco se trata de eso, ¿no? De que en el primer capítulo esté ya todo planteado. En el primer capítulo, los 2 primeros capítulos. Que todos los temas que van a venir después, que
bueno, la naturaleza, el escenario, el personaje, el conflicto, esté ya ahí. Y a partir de ahí se va desarrollando y a partir de ahí vemos a dónde nos lleva. Luego es verdad que para escribir yo tiendo a reescribir el primer capítulo todo el rato. Es como que voy escribiendo y digo, tengo que reescribir el primer capítulo. Es como que el primer capítulo se ha ido escribiendo a la vez que todo lo demás. No sé si quizás eso contribuye a que tenga tantos significados y a que genere tanta atención o tanta tensión narrativa. Pero en todo caso son los dos capítulos que más he trabajado. Siento. Bueno, no sé si hay algún lector, alguien que la haya leído y está de acuerdo con eso, si lo quiere discutir, pero bueno, puede ser un punto de discusión para después, esta parte, ¿no? Tenemos varios aspectos para tratar, no son los capítulos, son 8 puntos, vamos a hablar un poco en este orden siguiente, o bueno, vamos a mezclar cosas. Los vamos a titular así: Entre la realidad y la ficción, novela en primera persona con algo más que perfil biográfico, la primera cosa que vamos a comentar. En segundo lugar, noticias sobre niños ferales, mitos, leyendas y realidades. Tercero, los personajes. Cuarto, Samuel. Quinto, Laura. Sexto, la Sierra de la Culebra, felicidad y amargura. Séptimo, los lobos. Y octavo, símbolos culturales, la máscara. Estos son los puntos de atención que nos gustaría tratar, hasta donde lleguemos. Ya veremos después el tiempo y demás. Bueno, esta novela, vamos con el primer punto, es una novela en primera persona que parece que tiene como un perfil biográfico, parte autobiográfico también. Está escrita en primera persona y nos puede llevar a pensar en identificar al narrador y al autor. Narrador y autor. Sin embargo, eso no es relevante. Literariamente no es relevante. No tiene por qué. Aunque va a ser difícil. Va a ser difícil para... Alguien empieza a leerla y dice, es el autor y está ahí y ha escrito esto le ha pasado. O sea, va a ser difícil que no piense eso. Eso ya voy anunciando, ¿no? Yo creo que no es relevante, pero tal vez el autor pueda pensar otra cosa, nos puede comentar algo. Va a despertarnos la curiosidad de qué le ha pasado ahí, está aquí, le han pasado estas cosas, y a medida que vayamos entrando en el libro, pues nos va a ir suscitando más curiosidad. Son 10 capítulos y un epílogo, y va desgranando a lo largo de todos ellos pues la historia de Samuel, que es un niño salvaje, vamos a decir un niño feral, y después hablaremos de eso. Y por otro lado, vivencias del narrador, y aquí no voy a decir autor, no, para nada, ¿no? Las vivencias del narrador y Samuel, esas vivencias juntos, ¿no? Como en contraplanos, por un lado, entrevistas con Samuel, ese narrador va entrevistándose con Samuel se va documentando para escribir un libro, se supone que este libro, y por otro lado recuerdan vivencias de su relación, porque tienen un pasado común, y eso les va a servir para recordar cosas y hablar. Por eso hay ese elemento también biográfico o pseudobiográfico o lo que sea, ¿no? Bueno, desde ese presente revisitan el pasado y así se va construyendo la novela. Es decir, que la acción se construye sobre una relación entre el narrador y Samuel. El resto de personajes no son demasiados, lo que hacen es apuntalar el relato. Excepto un personaje, el personaje de Laura, que es un personaje especial. Habría que tratarlo un poco de otro modo. Hay otro plano en la novela, es un tercer plano, a modo de contrapunto, que lo constituyen los apuntes y reflexiones sobre niños ferales. Niños ferales a lo largo de la historia, como un medio para justificar y comprender como ser humano a Samuel. Me voy a detener un poco aquí, porque ya entra, digamos, este primer adjetivo. A mí me llamó la atención niños ferales, y lo han leído, no sé si les habrá llamado la atención, porque a mí me choca, ¿no? Lo de niños feral, pues sí, parece que es... ¿no? Me suena de otras cosas, niños salvajes, montaraces, hay como otras cosas, ¿no? Es un adjetivo que parece que no es muy usual, ¿no? Y bueno, y aquí le damos la palabra a David a ver qué nos
un poco que nos hable de esto. Sí. Bueno, hay muchas cosas aquí que comentar. Bueno, solamente lo del niño feral, en un momento de la novela se utilizan muchos otros adjetivos. Se habla de niño salvaje, niño feral, niño cimarrón, niño, niño montaraz, yo creo también. Todo esto son los adjetivos que utilizaba Rafael Sánchez Ferlosio, que fue el que tradujo el libro más famoso que hay, más importante sobre niños salvajes, que es la memoria e informe sobre Víctor de l'Aveyron, de un pedagogo francés que se llama Jean Itard. Entonces él, Sánchez Ferlosio, era muy peculiar con sus traducciones y buscaba palabras y palabras. Incluso a ese libro hace toda una serie de comentarios después que han sido muy importantes para la novela. Comentarios del traductor, pero también comentarios psicológicos, pedagógicos. Entonces me apetecía mezclar todos esos términos. Un poco porque estos niños nos hablan de algo que ensancha, yo siempre pienso que ensancha la experiencia humana. Creemos ser una cosa y estos niños salvajes, estos niños criados en la naturaleza, estos niños criados por animales, nos hacen pensar que somos mucho más de lo que creemos ser, nos dan muchas más posibilidades acerca de lo humano. Y entonces también iba un poco por ahí el poner diversos adjetivos, como expandir un poco las posibilidades de la palabra. Muy bien. Hay otra cuestión en este punto que comentábamos antes, esto de la realidad y la ficción, que es lo de la verosimilitud, lo de creerse, lo de pensar que todo esto está ahí, ¿no? Las vivencias que se van desgranando, de lo que el narrador va viviendo y de lo que había vivido y todo esto, es absolutamente verosímil. Nos acerca mucho a la realidad y por eso pues a veces sabe uno si está en la ficción o está en la pura realidad, ¿no? No sé si esto, bueno, yo quizá, bueno, ¿en qué grado habría que tocar este tema? ¿Debería quedarse esto que es más extraliterario fuera del relato? ¿Deberíamos saber algo más en ese sentido? ¿Qué nos puedes? A mí sí que me parece importante. Sí que me parece importante la identificación entre el narrador y el autor. Yo siempre, eso lo comentaba, cuando he hecho la presentación en Madrid, cuando he hecho la presentación en Zaragoza, yo como mi objetivo último ha sido que un montón de madrileños y de zaragozanos y de andaluces vayan a Santa Cruz de los Cuérragos a buscar a Samuel. Que se crean que está ahí. Que duden, por lo menos, de que este personaje existe. Y entonces que lleguen a la casa que se describe en el libro y que llamen a la puerta y que vean a ver si aparece Samuel. Entonces, para hacer eso, digamos, yo lo que quería era incrustar a Samuel en la realidad. Para hacer eso, todo alrededor tenía que ser lo más real posible. Desde la sierra, la descripción de la sierra, que es real, las cosas que aparecen, la comuna, el colegio, las máscaras, todo lo que rodea a Samuel es muy real. Y entonces la historia del narrador es muy, muy parecida a la mía. Entonces, al afirmar ese yo del narrador, y que la gente mire en la solapa y diga, ah, pues es verdad que ha hecho esta peripecia vital, ah, pues es verdad que ha estado en Irlanda. Yo creo que eso ayudaba a que la gente dudara, a que la gente se dijera, pero ¿esto es real o no? Y esto tiene que ver con que, en realidad, todas las historias sobre niños salvajes, sobre Víctor de l'Aveyron, sobre Marcos Rodríguez Pantoja, sobre Marie Angelique, todos los niños supuestamente criados en la naturaleza están ahí, están entre la ficción y la realidad. No se sabe si lo que se cuenta, si de verdad han sido criados por animales, si de verdad han convivido, han tenido una relación de igual a igual con estas criaturas, o si se lo inventan, o si lo quieren creer pero no es verdad. Entonces, como ellos, todos los demás están entre la ficción y la realidad, pues yo me dije, pues yo quiero que también el mío esté ahí, esté entre la ficción y la realidad. Perfecto, pues nos da pie para entrar en este asunto de los niños ferales, de los mitos, leyendas, realidades, porque hay de todo, hay mitos, hay leyendas y también hay realidades, ¿no? Yo creo, ¿no?, que es una sustancia literaria, entendiendo que es algo, que es un tema que siempre ha estado ahí, el de
no sé, en el acervo común que un niño salga del bosque, de la jungla, ¿no? Yo creo que es un tema que ha formado parte de la literatura y desde siempre y sigue estando ahí. Y además, pues aquí estamos hoy, además reunidos en torno a este tema, después de tantísimos años que han pasado cuando esto ya digo esto, el tema, lo que es la sustancia de un niño surge de un entorno hostil y tiene que ser acogido por una sociedad, ¿no? Y bueno, esto, claro, el que esa sustancia cobre forma y se traduzca en un libro, pues es un tema que, bueno, creo que tiene una importancia y una dificultad enorme y bueno, desde luego la evidencia está aquí. Se revisan, se repasan en la novela algunos casos, ¿no? A mí me llama la atención también otro aspecto no solo de la parte literaria, sino de la parte cinematográfica, porque cuando pensamos en niños ferales, siempre tiramos un poco del primero, que era Mowgli. Mowgli en el libro de la selva, de Rabindranath Tagore, ¿no? Ciertamente la factoría Disney dulcifica mucho, bueno, lo pone en plan infantil, pero bueno, todos hemos visto, creo yo, la película, ya no hablo de leerlo, sino hablo de cine ahora, ¿no? Y yo creo, comentábamos esta tarde que la película del libro de la selva es magnífica, y bueno, y es muy entrañable muchas cosas. Lo que pasa es que también tiene su parte cruel, ¿no? Y así, ¿no? A mí yo recuerdo, yo la vi muchas veces, y si alguien ha tenido niños y esto, pues es una de esas que pueden ver 1000 veces, ¿no? Hay un momento en que tienen que coger al niño, a Mowgli, y mandarlo a la aldea del hombre porque Shere Khan se quiere comerlo y tal. Y Balú, el oso, le dice, pero a ver, pero ¿cómo que ir a la aldea del hombre? Que te van a hacer hombre allí, le dice. Y ese es un momento estupendo porque de alguna manera está en el fondo ahí también ellos lo tienen como forma parte de su grupo. Y lo que no se imaginaba Lu es a Mowgli como con todo lo que él sabe y conoce de los seres humanos que están en la aldea, ¿no? Y es un momento así como de humor y dolor. Y en este sentido, ayer fue jueves, hay mercadillo, me pasé por el mercadillo y diré, ¿a qué viene esto? Pues ¿a qué viene? En el mercadillo, en la zona de esto de las antigüedades, que está así por el suelo y eso, pues allí estaba Mowgli, Balú y todo, y nos aparece, seguirá, yo qué sé, qué pasará con estos libros. Yo en este caso lo he rescatado yo, pero ¿por dónde acabarán y tal? Y bueno, yo no sé, esto es a lo que llamo sustancia literaria, ¿no? En este sentido está ahí, pero después va a ir más lejos, ¿no? Tenemos también, desde el punto de vista literario, cuando íbamos al cine, que había cine, íbamos las tardes de domingo, una de las películas que más veíamos era Rómulo y Remo, los criados por lobo, amamantados por una loba, y Rómulo y Remo están en nuestras raíces culturales, formamos parte de este mundo, ¿no? Está ahí, fue un tema, una sustancia que sedujo al cine desde el primer momento. El pequeño salvaje después de François Truffaut, del que se habla muchísimo, nos puede después comentar un poco David. Tenemos la película del año 70, y hay un tema que podemos ver, luego se verá en el capítulo 8, se habla de que los niños ferales acabaron convirtiéndose en espectáculo de curiosos y quizá eso fue una forma de sobrevivir. Algo de eso creo que afecta a nuestro personaje y quizá algo de eso, aunque avancemos cosas de Samuel, que vamos un poco así por partes, pero hay aquí también en Samuel, ¿no? Sí, a los niños salvajes se les hace convertirse en espectáculo. Bueno, a mí me interesa el tema, desde Mowgli, desde Tarzán, desde Rómulo y Remo.
escuché todas estas historias, leí todos estos cuentos y me imaginaba que eran cuentos. Y entonces ya con 16, 17 años, cuando aparece en un libro de filosofía la historia de Víctor de la Virón, del niño de Truffaut, y me plantea que eso es real. De repente fue como si todas estas elucubraciones, todo esto que me imaginaba ficticio, pudiera ser real. Y digo, pero ¿cómo puede ser que un niño pueda sobrevivir con los animales, que tenga una relación con los animales, que incluso criado por lobos? O sea, me costaba creerlo, pero me llamaba poderosamente la atención porque estos niños nos hablan de mil cosas, nos hablan de nuestra relación con la naturaleza, de lo lejanos que estamos de la naturaleza y la intimidad que tienen ellos hacia la naturaleza, de cómo somos capaces de adaptarnos a cualquier situación. Es decir, son niños extremadamente desvalidos y sin recursos, pero al mismo tiempo que han sido capaces de adaptarse a vivir con lobos o con osos o con corderos o sin animales. O sea, habla de una debilidad del ser humano, pero también habla de una fortaleza que es esa adaptabilidad. Nos habla de casi el vacío que vemos al mirarlos. Que nos decimos, sin educación, sin socialización, sin civilización, tal vez seríamos eso, tal vez seríamos esta criatura un poco eso, desvalida. Sobre el espectáculo, cuando Víctor llegó a París, después de que lo encontrasen en los bosques del Aveyron, lo metieron en una jaula y lo llevaron hasta París, porque supuestamente iba... Bueno, allí lo esperaba todo un corrillo de gente, deseoso de verlo y deseoso de descubrir a este individuo, porque según ellos iba a descubrirles como verdades esenciales sobre el ser humano, como cuál es la naturaleza del ser humano. Sin embargo, lo que descubrieron en Víctor fue un niño que no hablaba, que daba miedo, que gritaba, que se revolvía, que no conseguía estar quieto, que una bestia, un animal salvaje. Entonces, eso, para sobrevivir, muchos de estos niños tuvieron que convertirse en espectáculo. La gente como pagaba un poco por verlos o les hacían ir de corte en corte de los reyes también para como una rareza, como fijaos en esto. Y a Samuel le pasa un poco parecido. Cuando le hacen ponerse la máscara, entonces se convierte en diablo para sobrevivir, para entrar en la comunidad. Y también el mero hecho de aparecer en un libro, como les pasa a todos estos niños, ya los convierte en espectáculo, ya sirve al autor, al narrador en este caso, como materia literaria, y entonces eso le permite sobrevivir. Hay también otra faceta, ¿no? En esto, y es quizá lo que nos provoca el pensar en seres benefactores no humanos, ¿no? Invariablemente siempre vamos a encontrar los lobos. Seguimos con el cine y tendríamos también la película, por ejemplo, Entre Lobos, ¿no? de 2010, que además creo que fue trabajada aquí en el Cine Club Fetiche, además vino el autor, el protagonista y demás, Sierra Morena. También están los simios como cuidadores, está Tarzán, el personaje de Edgar Rice Burroughs, ¿no? Ahí está, es otra faceta diferente, ¿no? Y otra también bastante en otra línea es la de los niños aislados, en las que no encontramos seres benefactores no humanos, sino que han estado aislados en la naturaleza o quizá en otros entornos. Y también hay películas o documentales, Nell, de 1994, que protagonizó Jodie Foster, sobre una joven que vivió en la naturaleza con su madre y después no podía integrarse, ¿no? Cuando murió la madre. Y yo recuerdo un Documentos TV en el que se hablaba de Jenny también una chica que descubrieron en el año 1970 en California, y está muy documentado y muy estudiado, ¿no? Estas cosas que comentábamos y hablábamos en las clases y todo esto en el instituto, ¿no? Bueno,
las van a encontrar aquí, los casos están aquí, nos van a ayudar a entender, así como le ayudan al narrador a comprender a Samuel, al lector le va a suceder lo mismo, ¿no? El caso de Samuel, para entenderlo mejor, bueno, encontraremos un poco al final ya en el capítulo 10, un poco ya ese compendio del que nos ha comentado ahora David, de Rafael Sánchez Ferlosio. Bueno, es una parte que es muy sustanciosa y en ese sentido tenemos ahí mucho para meditar, ¿no? Y también, sobre todo, un tema que para la ciencia sigue siendo un reto, para la neurolingüística, por ejemplo. ¿Qué pasa en un cerebro humano cuando se le priva de entornos lingüísticos, cuando nace? ¿Cómo se va a modelar el pensamiento? ¿Cómo se va a desarrollar como ser humano? ¿Qué diferenciaría entre a un niño, formulo sí preguntas para él ahora, ¿no? ¿Qué diferenciaría a un niño que ha sido criado entre lobos de un niño que simplemente que ha sido aislado de un contexto lingüístico? ¿O por qué se comportan de modo así tan huraño en general? Como sociedad, ¿qué podemos o qué debemos hacer? Y en el caso de Samuel, ¿qué? ¿No? Bueno, si nos quieres comentar algo sobre todo esto. Sí, aquí hay muchas preguntas. Bueno, lo primero que decías antes, en relación con todas estas preguntas sobre cómo evoluciona el pensamiento y tal, en estos niños, muchos de los niños salvajes no pueden hablar, cuando los descubren no pueden hablar porque no podían hablar cuando fueron abandonados. Entonces, si no han aprendido a hablar antes de ser abandonados en la naturaleza, luego no consiguen recuperar el lenguaje. Samuel habla de una manera particular, pero se supone que porque sabía hablar antes. Hay casos un poco de todo. El caso de Víctor, él no hablaba antes de ser abandonado, no consigue hablar después. Marie-Angélique era una niña que hablaba una lengua nativoamericana, la venden como esclava en Francia, desaparece y cuando la reencuentran consigue recuperar el habla, aunque es otro idioma distinto. Respecto a cómo evolucionan estos niños, cómo evolucionan de manera diferente, claro, muchas veces los científicos cuando iban a investigarlos imaginaban que eran niños vacíos, simplemente a los que había que educar, que estaban sin educar. Sin embargo, Sánchez Ferlosio dice que esto me parece muy interesante, cuando tienes a un niño un niño criado entre lobos, ese niño ya ha recibido una educación, que es una educación de lobo. Cuando tienes a un niño criado por osos, ese niño ha recibido una educación de oso. Sánchez Ferlosio dice, estos niños tienen el alma rebosante de lobo. Cuando tienes a un niño que ha sido criado en la naturaleza sin ningún animal, digamos, concreto, como figura hegemónica, tienen otro tipo de educación, pero ya tienen una educación. Lo que hay que hacer, lo que Jean Itard decía, es que hay que reeducarlo. Hay que sustituir la educación de lobo o partir de la educación de lobo para llegar a una educación humana. Entonces, claro, eso los diferencia ya por completo del resto de seres humanos. Hasta tal punto, igual aquí me desvío un poco, esto está en el libro, pero me apetece comentarlo porque me parece muy interesante. En el siglo XVIII, cuando Linneo, que es el naturalista que inventa lo del sistema binomial, lo de Homo sapiens, Canis lupus, el que pone las dos palabras, ¿no? Él conocía 8 casos de niños salvajes y a ninguno de ellos los puso dentro de la categoría Homo sapiens. Para él eran otra cosa, estaban a la altura del orangután. Estaba el Homo sapiens arriba y después estaba el orangután y a su lado el niño salvaje. Y ni siquiera a cada niño salvaje, ni siquiera los puso a todos en la misma categoría. Cada niño salvaje tenía su categoría particular. Por ejemplo, la niña de la campaña era la puella campanica y era la única integrante posible de esa especie, no podía haber más. Los niños de los Pirineos eran juveniles pirenaica, no podía haber más niños, no podía haber más especímenes dentro de esa especie. Claro, un filósofo que los ha estudiado mucho dice que estos niños, lo que Linneo ya se dio cuenta un poco es que son extremadamente concretos, es que no puede haber nadie más como ellos, al ser criados fuera del cauce humano,
todas estas preguntas, ¿por qué se comportan de modo tan huraño? ¿Cómo funciona su cerebro? ¿Por qué no hablan? ¿Podrían hablar como los demás? Es que son seres extremadamente distintos y concretos y con unos rasgos muy particulares. Con lo cual, pensarlos como dentro de los seres humanos normales es muy complicado y por necesidad van a tener muchas diferencias. Bueno, nos vamos acercando a Samuel. Vamos a pasar primero a los otros personajes. A lo largo de las entrevistas vamos a encontrarnos con unos cuantos personajes, tampoco demasiados. Los personajes aportan sus recuerdos a esas entrevistas que va haciendo el narrador, y entre ellos están los padres del narrador, está Andrea, la enfermera que atendió a la madre de Samuel en el parto, Aurora y Julián, que lo acogieron y ocupan un lugar importante, y también están los vecinos, un poco más anónimo, pero que hay frases puestas en algunos de los vecinos. Dice: el diablillo es uno de los nuestros, dice, lo cual tiene ciertas implicaciones ambiguas, ¿no? Bueno, ellos configuran un personaje colectivo, no es muy amplio, pero es muy significativo. Entre ellos está la gente del pueblo de siempre, los nativos, los que resisten, y también están los que se van y vuelven periódicamente, ¿no? También encontramos otros personajes más o menos anónimos, como los agentes forestales, los cazadores foráneos, y desde luego una cosa que tienen en común es que a todos ellos les cuesta asimilar al diferente, y la historia de Samuel lo tiene marcado desde el principio como diferente. Por tanto, su integración, aunque ellos digan que es uno de los nuestros, arroja muchas dificultades. Hay una vía de integración social típica de nuestra sociedad, que es el consumo de alcohol, pero todos sabemos que esto comporta riesgos. Lo observa el narrador con preocupación, y leo textualmente: dos de los hombres se levantaron, me miraban a mí, no a él. La anciana del bar me pidió que me lo llevara cuando se subía al muro que rodeaba la estación, erguido contra la silueta oscura de la sierra, la sombra de los pinos llevándose por delante las estrellas. Por tanto, el bar aparece por ahí como un lugar de encuentro, integración, sí, social, pero también fuente de problemas. Y si históricamente, de los otros casos que nos ha comentado David, la colectividad parece que la sociedad de alguna manera acaba destruyendo a los niños ferales, también la colectividad jugará aquí su papel, ¿no? Leo el último párrafo para que nos lo comente David. Me acordé entonces de los hombres que, inflamados de orujo, lo habían pisoteado en el bar, de cómo todos ellos tenían algo que agradecerle: el guarda al que guiaba en las batidas, los cazadores para los que preparaba los cebaderos, aquellos a los que había ayudado a podar, a segar, a mantener las casas en buenas condiciones. Y él nunca pedía nada a cambio. Puede que de ahí les naciera el rencor, pienso ahora, puede que subieran a verlo a Santa Cruz solo para tener algo de compañía, ¿no? Tema es un poco agrio, ¿no? Sí, bueno, hay un poco de todo. Hay gente que lo trata mejor, gente que lo trata peor, gente que lo engaña, gente que se mete con él. Luego no creo que... O sea, creo que todos... O sea, sobre todos ellos, Samuel ejerce cierta fascinación, aunque traten de ocultarlo, aunque traten de no darle demasiada... de no reconocerlo. Incluso cuando lo tratan mal, es un poco su historia esa, que hay gente que lo trata mal, pero él ejerce cierta fascinación. Y bueno, sí, todo gira en torno... Hay un bar, que no existe ese bar, se me lo inventé. Hay un bar en torno al cual se juntan todos los cazadores, los vecinos, y ahí en esas conversaciones están todos los pareceres distintos de un lugar como este, todas las opiniones distintas que puede haber. Y Samuel está ahí un poco, a veces como si para encajar en la sociedad tuviera que ser una especie de mayordomo de todos ellos, como si tuviera que servirles, que ponerse a su servicio. Un poco para encajar y un poco para que lo dejen en paz también.
Entonces, bueno, pues así funcionan estos personajes, sí. Samuel nace, tiene una fecha de nacimiento, 1987, que es un año antes del nacimiento del narrador, quizá del autor, no sabemos. Bueno, Samuel nos cuenta su vida en primera persona, gracias a las entrevistas del narrador, y este añade el resto en tercera persona, a partir de sus recuerdos y de los de sus padres y otros personajes. Aparte de las entrevistas, se producen varios encuentros en los que pasan otras cosas. A los 8 años lo encuentra en Río Frío, Aurora y Julián, con quienes vive algunos años. Después una etapa por la Escuela Hogar de Zamora, que se ocupará de él, también los padres del narrador. Todos ellos vivirán momentos muy críticos hasta que esta etapa se cierra al cabo de 10 años. Recuerda con amargura su paso por la Escuela Hogar, época compartida con el narrador. En Zamora vive su adolescencia y sus secuelas iniciáticas, de nuevo el alcohol, la rebeldía, en busca de una improbable integración social. En cada regreso a Río Frío recobraba algo de felicidad y la libertad que no podía tener en la Escuela Hogar. La escuela actuó, aunque sin demasiado éxito, o quizá jugó su papel. Encontraría una vía de integración posterior en otras cosas. Pero antes de seguir quiero quedarme un poco ahí en esto, ¿no? En la escuela. Sí, bueno, la escuela existió, es una escuela donde había un proyecto de integración de niños con necesidades educativas especiales, y en realidad fue uno de los motores de la novela. Yo la novela la empecé a escribir porque, o sea, la idea de los niños salvajes surgió a raíz de querer escribir un texto sobre la Sierra de la Culebra, sobre este territorio salvaje donde habita el lobo, etc., sobre el colegio y sobre las máscaras. Y en torno a eso surgió la figura de Samuel y la figura del niño salvaje. La escuela, como dices, juega su papel, no se sabe si con éxito, si sin éxito, hay como cierto éxito, cierto fracaso, pero como dices, el lugar donde él encuentra felicidad es en la sierra, es en la naturaleza. Y es curioso porque los niños salvajes, Samuel tampoco, los niños salvajes nunca vuelven a la naturaleza. Una vez que han sido integrados ya por la sociedad, mal integrados, con dificultades, ya nunca intentan volver. Como que ya sienten que su lugar no está allí, que su lugar está con los seres humanos. Entonces, yo siempre tenía esta idea en la cabeza, estos versos del poeta William Wordsworth, muy romántico y muy idealista, esto por mi parte, pero él decía, la naturaleza nunca traicionó el corazón que la amaba. Es decir, la naturaleza siempre te acoge. La naturaleza, aunque la sociedad puede expulsarte, puede traicionarte, pero la naturaleza es lo que es. Entonces, cuando vas ahí, encuentras un sitio. Y me parece que Samuel, el único sitio que encontraba era en realidad ese. Y es curioso que él pasa esa etapa y sí que encuentra un poco de integración, curiosamente, en la taxidermia, en disecar animales, ¿no? Hay una frasecita en la página 56. En este museo mortuorio cifraba él su valía de naturalista, de artista y anatomista, de observador. Buscó también su forma de vivir, de buscarse la vida, de encontrar oficios que tenían que ver con el conocimiento de esa naturaleza, ¿no? El primer hogar de él sería con Aurora y Julián, pero quizá su mayor integración vendría de la mano de Laura, la hija de Aurora y Julián, su maestra, su hermana, su amor fundacional y definitivo. Ese es un personaje que, bueno, podemos tratar un poco brevemente un poquito después, ¿no? Eso sí, todo este momento de la escuela hogar, después un poco del instituto, se ve dramáticamente, ¿no? Hay pasajes también bastante dramáticos y con un tinte críticos, ¿no? Ciertamente
esas crisis se resuelven en esa naturaleza acogedora que nos acaba de comentar David. Pero hay una cosa interesante en Samuel, y es que ya desde los 15 años él comprende la necesidad de tomar iniciativas en la vida, de crear su propio ecosistema, como los árboles del bosque. El regreso a Río Frío inicia una nueva etapa, intenta a su manera integrarse en el pueblo, trabajillos, participación en las mascaradas de los carochos, el bar, la convivencia con Aurora, Julián, la vida en Santa Cruz de Cuerraos y así. Esto de crear su propio ecosistema... Sí, esto me viene del Tejedelo, del bosque del Tejedelo en Sanabria. Allí aprendes que para que el Tejedelo ocupa como un lugar concreto, ¿no? Y parece que se puede expandir, pero también hay fuerzas que lo contienen, el calentamiento, la sequedad, etc. Sin embargo, es como el propio Tejedelo genera las condiciones a partir de las cuales el Tejedelo puede seguir creciendo. El propio Tejedelo genera las condiciones de frescor, de humedad, o sea, el propio árbol se genera las condiciones para poder expandirse. Y claro, lo que Samuel no quiere es que le impongan desde fuera una integración. Él quiere como buscar la manera en que él pueda tener su lugar, un poco de esa manera orgánica, como los árboles. Ahí de todos ellos hay un personaje clave, que es el personaje de Laura, que va a ser la ayuda, va a ser imprescindible para Samuel, porque claro, los padres adoptivos al fin y al cabo, pues hay cierto día, pues de alguna manera se entiende que lo dejan en Santa Cruz y él dice textualmente, dice, y me dicen bien claro que no soy su hijo. Laura sigue ayudándole, ahí se van a abrir heridas, va a haber cuestiones críticas, pero bueno, desde luego lo que sí sabemos es que la vida de Samuel y su relación con Laura es la parte, digamos, la época más feliz de Samuel. Yo aquí no quiero meterme mucho porque ahí hay que dejar esperar a que el lector lo descubra, pero bueno, lo que nos quiera contar David pues ya es responsabilidad suya. Sí, sin entrar mucho en cómo es esa relación, sí que lo curioso es que vamos descubriendo que muchas de las cosas que dice Samuel sobre sí mismo en realidad son palabras de Laura, que es como que ella es la que más influencia tiene en cómo Samuel se ve a sí mismo y en lo que piensa de sí mismo. Y luego sí, tiene una relación compleja. Luego, los niños salvajes siempre tienen relaciones complejas con el resto de la gente. Yo creo que después de leer estos textos me ha dado la sensación de que cuando no tienes intimidad, una relación de intimidad con alguien, con una familia en la infancia, como que crearla después es muy complicado. Y bueno, como que él intenta tener una relación de intimidad, pero no lo consigue del todo. Bueno, y pasamos un poco ya a ese otro, que no es personaje, es el lugar, pero que está en el fondo y está ahí siempre, desde el primer momento, que es la Sierra de la Culebra. Hemos titulado Felicidad y Amargura. La primera conversación se inicia con un fondo sonoro, que es el bramido de los ciervos, en un entorno lleno de atracción y misterio, la Sierra de la Culebra. Hay siempre una descripción intensa de la naturaleza, hay dosis de emoción que genera interés y necesidad de conocer el medio, muy particularmente por parte de Samuel. Así se refleja en lo que nos dice y en lo que se nos cuenta de él. La sierra representa su hogar y le aporta intimidad y seguridad. La novela, por un lado, es un canto de vida que nos recuerda a las églogas del mundo clásico, la naturaleza amable y acogedora, y sin embargo nada es idílico. Aunque hay un canto de vida, al final parece que se impone el tono de elegía, pues este reducto de la naturaleza, intenso, lleno de vida y misterio. Hoy sabemos que fue pasto de las llamas. En el epílogo encontraremos alguna mención al respecto y uno se pregunta si realmente es una elegía de
de la Sierra de la Culebra, que por otro lado, como algo que te referiste hace un momento, hay una frase en la página 75 y dice: la sierra es un inmenso escondrijo para todo el que lo necesite, ¿no? Es vida, hogar, pero a la vez es esa parte terrible, ¿no?, que todos conocemos y que desde aquí también se ha vivido dramáticamente. Elegía. Sí, al final, bueno, no estaba previsto que fuese una elegía, la elegía vino después. Tampoco que fuera exactamente una égloga, pero sí que hay un canto a la naturaleza, un canto a esa naturaleza como hogar de Samuel. Y lo curioso, claro, es que yo terminé de escribir el borrador de la novela en 2021. Y yo me había, igual que Samuel conoce mucho el medio, yo me había esforzado mucho por describir con mucha precisión el territorio, la Sierra de la Culebra, porque, primero, por lo que os decía al principio, me apetecía que Samuel estuviera rodeado de realidad, y después porque me parece importante a la hora de escribir ser preciso y conocer el lugar del que se habla. Entonces iba a ser eso, pero en 2022 ardió la sierra y de repente, claro, yo estaba pues escribiendo, o sea, había terminado de escribir esto y digo, acabo de escribir una novela sobre un lugar que ya no existe. Entonces de repente la novela se había convertido en un canto a algo que se ha perdido y al mismo tiempo en una manera de fijar, como de conservar en formol esa realidad, ese territorio, que en realidad es una de las funciones básicas de la literatura, como el conservar todo aquello que se pierde, todo aquello que pasa, que desaparece. Entonces sí, pues por ahí va la elegía. Ahí, desde luego sí que Samuel siempre es chocante, pero a la vez la parte más positiva quizá cómo desarrolla vínculos fuertes con la sierra y además cómo siente necesidad de conocer todo, los animales, las plantas, los árboles, las rocas, no solo en la práctica, sino además teóricamente también, con nombres, ¿no? Y demás, eso está ahí también. Creo que quizá eso también porque también te interesa a ti ese tema y de alguna manera hay un reflejo, ¿no? Sí. Yo quería mostrar la belleza de la sierra, la belleza de esa naturaleza, y para eso me parecía importante describirla con toda la precisión posible. Hay una autora que me gusta mucho que se llama Rachel Carson, ella es una oceanógrafa y ella escribe mucho sobre el mar y escribe de una forma muy poética. Y dice que si en el libro que ella ha escrito sobre el mar hay poesía, no es porque ella haya puesto la poesía, sino porque ha investigado para descubrir la poesía que ya hay en el mar. Y yo quería un poco seguir eso, yo quería como tratar de mostrar la belleza que ya hay en la sierra, no es que la ponga yo con las palabras, sino que ella está ahí y yo quería descubrirla, y para eso me apetecía pues ser preciso. Dentro de la sierra está el pueblo de Santa Cruz de los Cuérragos. Aparece un poco ahí como, por un lado, como un pueblo fantasma, a la vez hogar. Es un punto de referencia para el narrador y siempre viaja allí para hacer las entrevistas, porque allí vive Samuel. El mismo narrador pertenece en cierta medida al pueblo, aunque más bien en un pasado con el que ha puesto cierta distancia, o al menos Samuel se lo recrimina en un momento dado. Podemos leer en la página 156, dice: ver la sumisión de Samuel a los poderes consuetudinarios de la comarca me hizo sentir por primera vez que la sierra no solo era un ente vivo, sino un ente cuyos impulsos y anhelos me resultaban por completo incomprensibles. De regreso en Santa Cruz lo ayudé a llevar los telescopios y los trípodes a casa y me despedí. Me contestó que volviera cuando quisiera. Había una alegría malévola en su voz, el reconocimiento de que de los dos era él el único que se quedaba, el único que no pretendía marcharse a ningún sitio. ¿A qué precio?, me pregunté. Sí. No sé cómo vamos de tiempo, igual acabamos con esto. No sé cómo vamos de tiempo. Nada, pues sí, la relación entre el narrador y Samuel es que Samuel busca... O sea, el narrador es un individuo completamente desarraigado.
que ha viajado mucho, que no encuentra su lugar en el mundo, y en Samuel encuentra el arraigo, encuentra una persona es que no puede estar más arraigado porque prácticamente nace de la sierra, casi su voz es la voz de la sierra, y eso lo envidia. Entonces hay una relación un poco como un baile entre los dos, uno le reprocha, o sea, uno envidia del otro esa sensación del arraigo, el otro envidia del uno el lenguaje. Entonces aquí Samuel como que se alegra de poder quedarse en la sierra mientras el narrador tiene que irse. Y es una sensación un poco perversa del narrador hacia Samuel, porque Samuel es alguien que necesita ayuda, que el narrador puede prestarle ayuda, y sin embargo el narrador envidia a Samuel algo que no debería envidiar, o sea, no debería envidiar a Samuel, y sin embargo lo hace. Y eso complica un poco la relación entre los dos, y me apetecía que fuera así, porque si no, si el narrador es un ser súper bueno, que solo quiere ayudar y tal, pues sería muy fácil y no sería real. Y pasaríamos a los lobos. Aquí he seleccionado algunos párrafos para pasarle un poco la pelota a David, que nos comenta algunas cosas, ¿no? Nos sigue fascinando la posibilidad que hemos comentado antes de que un ser humano sea acogido y alimentado y defendido por lobos. Y seguimos aceptando esa posibilidad, es una posibilidad mítica desde Rómulo y Remo, ¿no? Desde los fundadores de Roma. Aunque de alguna manera siempre esperamos ese regreso al grupo. Podemos leer, si tienen el libro, en la página 30 van a encontrar un pasaje increíble, ¿no? Dice, y hay en palabras de Samuel, que eso si no hemos mencionado el tema del lenguaje de Samuel, ¿no? Dice, y hay donde una gruta para esconderme, pero no duermo, amanece la luz y así la noche no termina hasta que se marchan, los veo marchar así, con bolsas, con mochilas, con ruido de coches, y hay así como luces dentro de la niebla, paso días así, creo, vienen corzas y una raposa y un tejón, vienen con el amanecer a olfatearme, y viene la loba, una loba que se tumba en la gruta, baja el hocico, me lame la cara y la boca entre los dientes, así me reconoce, me dice así que no tengo ya miedo, viene y vas, así siempre, se echa a mi lado y yo me arrejunto a ella y me trae carne para que coma, carne dura que sabe así a hierba y a tierra, y trae a sus lobeznos para que jueguen conmigo, así como si ella es mi madre y ellos así mis hermanos. Y con esto vamos a ir un poco también a ese lenguaje que es el que aparece aquí cuando habla Samuel, ¿no? Sí, bueno, Samuel habla raro, claramente. Tiene una sintaxis muy particular. Yo cuando empecé a pensar en esto, había leído al pedagogo que hizo una tesis doctoral sobre Marcos García Pantoja, el de Entre Lobos. Y Marcos hablaba raro. Entonces yo me puse a pensar en cómo podía hablar Samuel para que a través del lenguaje expresara su mundo. Y hay tres cosas en este lenguaje. Primero, que todos los verbos están en presente. Él dice que todo le está sucediendo ahora mismo. El pasado, el futuro, todo le sucede. Los recuerdos los revive. Los planes de futuro los vive. Además también utiliza mucho el me. En vez de llueve, dice me llueve. En vez de caen las hojas, dice me caen las hojas. Como si el entorno sucediera a través de él. Tiene una relación tan íntima con esa sierra, con esa naturaleza, que siente que fluye a través de él. Igual que lo del presente. Habla de una relación mucho más directa con la realidad, como mucho más en carne viva. Y luego el así. Dice así todo el tiempo. Y claro, este así es como una forma cuando dice, por ejemplo, así me reconoce. Me dice así que no tengo ya miedo. Viene y va así siempre. Este así es como decirle al mundo, tienes que ser así. Como él no puede encajar en el mundo, es como una manera de ordenarle que el mundo cambie, que el mundo sea de cierta manera para que se amolde a lo que él necesita. Entonces, con esas tres cosas, creé esta sintaxis que nos hablan un poco también de la psicología de Samuel. Bueno, en ese pasaje Samuel hablaba de esos recuerdos del principio con los lobos. El narrador está ahí también con el tema de los lobos, ¿no? También, claro, el narrador necesita comprender la relación que tiene Samuel con los lobos y llega a vivir momentos también muy intensos y muy bonitos
momentos, por otro lado, muy inquietantes, ¿no? Tenemos ahí, me recorrió el mismo escalofrío que había sentido unas semanas antes. 2 lobos asomaron la cabeza sobre una elevación, se pusieron en pie y con la cola rígida avanzaron unos metros hacia él, hasta unas peñas de pizarra que salían de la tierra desnuda. Y más adelante ya, bueno, el narrador se va al extranjero, vuelve para continuar las entrevistas y hace tiempo que no ve a Samuel y por fin, bueno, él tiene que verlo, cree que está pasando algo porque la gente no habla muy bien, ha habido problemas y bueno, tiene que verlo. Se lo encuentra y salen al monte. Me había llevado hasta ese lugar para que lo contemplara así, absorto y entregado al verdadero hechizo de la sierra. El sol había salido ya sobre la colina débil en un cielo sin nubes, y el pelaje invernal de los lobos brillaba entre las tonalidades verdosas de la colina cubierta de hierba, dulces y tojos a la sombra de los pinares. Aquí de alguna manera el narrador no sé, está expresando como felicidad también, ¿no? Sí, todo esto habla de que aquí está su lugar. Hay un momento ahí como de plenitud, como de... Samuel no tiene una familia, pero encuentra ahí una familia. Ese momento es importante en la novela y nos habla del lugar que puede tener Samuel dentro del mundo. Bueno, Samuel también trabaja para los forestales, en los cazadores, les prepara cebaderos, participa en las batidas. Está ahí como contrapunto también el tema de la caza del lobo. En el pueblo también hay ciertas presiones y momentos críticos y tomas de decisiones que bueno, no serían para comentar aquí, pero las dejo así porque yo creo que son así bastante interesantes, bueno, un poco ya, digamos, para el desenlace, ¿no? Y no sé, finalmente estaría el tema de las máscaras, de los símbolos culturales, acabamos con eso, ¿sí? Entonces, digamos, el último punto sería este, ¿no? Lo de la máscara. Él lo llevó, o sea, desde los 18 a los 23 años, él llevó la máscara del Diablo Grande de los carochos de Río Frío, ¿no? Claro, llevar esa máscara, en eso vamos a encontrar mucho simbolismo, por un lado, que tiene también como una línea de integración, dice el narrador. Pensé por primera vez que Samuel había logrado habitar el mundo de mis antepasados, al que yo solo tenía acceso como espectador. Pero no solo pasa eso, sino que también el ponerse esa máscara afecta a Samuel y lo afecta como personaje íntimamente. Dice el narrador, me costó dar con él, llevaba una inmensa pelliza y pantalones oscuros, unas botas negras hasta la rodilla y un pañuelo en la cabeza. Le habían tiznado la cara con carbón, no me acerqué a saludar, me quedé algunos metros mientras una mujer le colocaba la máscara, la gran careta negra de corcho y pez en la que destacaban 2 colmillos de jabalí y una boca rectangular, roja de sangre con dientes de hojalata. Bien, la máscara puede aportar integración, libertad y sin embargo también hay otras cosas menos positivas, más simbólicas. Sí, claro. Samuel encuentra en los diablos de Río Frío la manera de pertenecer a la comunidad, pero al mismo tiempo el diablo es el personaje al que hay que matar cada 1 de enero para que reviva la naturaleza, para que todo recomience. Y es el diablo. Entonces, un poco se cree ese personaje del diablo y se dice, es que yo soy el diablo. Es que a mí me tienen que matar. Y entonces asume esa maldad como propia. Claro, eso no es la mejor manera, digamos, de integrarse. Dice el narrador al respecto y con esto acabo con un último párrafo. Escuché su risa incontestable, ya era él, por fin era él, entendí. La máscara le devolvía la imagen de sí mismo, no solo una imprevista libertad para hacer el mal, sino la certeza de que era eso lo que se esperaba de él, de que no podría utilizar la libertad para ninguna otra cosa aunque quisiera. Así me creo que él me salva la vida, terminaba la grabación,
y fuera porque el diablo le permitió recobrar su libertad selvática y dar rienda suelta a impulsos reprimidos, o porque le permitió ser alguien en la comunidad del pueblo, a ojos de los vecinos la frase no me pareció ninguna exageración, comenta el narrador, ¿no? Aporimpo. Bueno, que lo que quieras comentar, que te parezca que haya quedado por ahí, lo que nos dejen o lo que el público desee. Sí, no, eso ha estado un análisis muy en profundidad, así que si tenéis alguna pregunta vosotros, lo que queráis, comentemos más. Yo no me resisto a preguntarte directamente, ¿Samuel es real o te lo has inventado? Yo a eso no voy a responder. Hay que ir a Santa Cruz de los Cuervos, llamar a la puerta de Samuel y ver si le contesta. O sea, yo debo confesar que cuando me lo he leído, me lo he creído, así que... Pues perfecto. Tendré que ir a visitarlo. Claro. ¿Qué es mejor, creer o no creer? Creer, y sobre todo, bueno, y sí. Es más Me ha divertido. encantado el tema del lenguaje. Me ha parecido además muy difícil a la hora de escribirlo. Me ha costado a veces entenderlo. Pero luego sí que cuando lo has explicado me ha parecido súper interesante. Sabes que no es, como que no es muy, no es poético, no es bonito. No, sí. Lo poético está fuera del lenguaje de Samuel. Sí, Pero me apetecía, o sea, yo entiendo, también estos niños tienen vidas difíciles y complicadas. No quería hacer algo poético con su lenguaje, quería, es que le pega que fuera áspero, fuerte, eso es. Sí, sí, como sí. la sierra, un poco áspero. Sí. ¿Crees que puede haber niños en nuestra sociedad que se semejen a Samuel? Sí, seguro. Muchas educaciones distintas. Uf, Sí. sí. Sí, y cuando... bueno, hay muchos estudiosos que dicen que estos niños en realidad son niños autistas. Claro, correcto. Está ahí el límite. No he querido tocar ese punto, pero bueno. Claro, está ahí el límite. No se sabe hasta qué punto es una cosa o es otra. Ok. Y por eso los abandonan también. Claro. De hecho, Víctor tenía un tajo en la garganta. Vale. Las últimas investigaciones dicen que la manera de ser de Víctor no se debe al tiempo que pasó en la naturaleza, sino a que su familia, a que era autista, lo abandonaron en la naturaleza, intentaron matarlo y sobrevivió, pero digamos sus problemas venían de serie. Y entonces ahí está el juego todo el rato con Samuel, con todo esto. ¿Es real lo que cuenta? ¿Es ficticio? Que eso quería dejarlo así. El narrador no, bueno, al principio parece que no se lo cree. Claro. O no quiere creérselo, porque las cosas que cuenta son, bueno, pues envidiables, entre comillas. No lo son, pero bueno, a los que estamos, bueno, a los que nos gusta la naturaleza y bueno, pues que te cuente eso, pues claro, queda fascinado. Pero también le tiene como un poco de, no sé. Claro, sí, tiene un toque como de, no sé si amor-odio. Sí. Sí, hay esa envidia y entonces Samuel quiere hablarle de los éxitos que él tiene, de su relación con la naturaleza, con los animales, tal, y el narrador le pregunta por los fracasos. Exacto, sí. Quiere que le cuente, no, pero cuéntame cómo te tratan la gente, cuéntame en el bar qué haces, esas cosas. Entonces, sí, como que se siente fascinado, pero igual que todos los demás, lo utiliza, en cierto modo. Sí, porque al final para escribir el libro, Claro. aunque a él no le apetezca, porque además Samuel es muy clarito, pero al final sí que cede. Y sí, se nota pues eso, que quiere escribir el libro también. Claro. O quieres escribir, ¿no? Claro. Vas a Samuel y le preguntas. Bueno, te tengo aquí. En la documentación de estos niños no hay una historia anterior de si fueron buscados o por qué desaparecieron abandonados fueron abandonados y alguien los buscaba o alguien se preocupó de... No hay documentación. Bueno, sí, a ver, por ejemplo, a Marcos se supone que no, que nadie lo buscó, hasta que de repente muchos años después se sabe que aparece que hay un niño por ahí rondando y van como a cazarlo. A Víctor también, como que nadie sabía de la existencia de Víctor hasta que
Como que algunos vecinos dicen, oye, hay como un bicho raro por ahí y va la policía a buscarlo. Pero suelen ser esos casos de gente que no sabe que están perdidos. Entonces nadie va a buscarlos, claro. Pues nada, ¿Más preguntas? Vale, nada, eso. Espero que lo disfrutéis. Espero que lo disfrutéis, que os guste, que vayáis a Santa Cruz a... Pues tenéis a vuestra disposición el libro.